Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la cuarta sesión del webinar sudamericano de antropología biológica. En esta mesa, que se titula Medio Ambiente, Sociedad y Cultura, vamos a tener dos bloques de intervenciones, unas que están enfocadas a trabajos con poblaciones vivas, con poblaciones contemporáneas, muy interesantes, son fruto de trabajos de largos años. Y el segundo bloque, al cual daremos inicio a las 5 de la tarde, tiene un componente de estudios arqueológicos relacionados con las interacciones de los grupos humanos con el medio ambiente. Ahora vamos a dar inicio, vamos a escuchar nuestra primera ponencia, en la que tenemos a la doctora Claudia Valeria junto a Melanie Martín y a Sofía Olmedo en la ponencia que se llama Programa de Ecología Reproductiva del Chaco Argentino junto a la comunidad de CUM. Entonces, estamos listos para escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar entre todos y todas ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Y así como les decía Viviana, yo soy Claudia Valegia, soy argentina, pero en este momento me desempeño como profesora en el Departamento de Antropología en la Universidad de Yale. Y cuando surgió la oportunidad de hacer una presentación en este webinar, pensé que era una linda oportunidad para contarles acerca de nuestro programa de investigación, que hace casi 25 años que estamos trabajando junto al pueblo Com de la provincia de Formosa, que es una de las 3 etnias importantes de la provincia. Entonces vamos a comenzar. Y les cuento un poco qué es el PERCHAC, como lo llamamos afectuosamente, el Programa de Ecología Reproductiva del Chaco Argentino. Es un programa de investigación que fue creado en el año 1996 y buscamos entender un poco más la interacción entre el medio ambiente, la fertilidad y la salud en pueblos originarios del Chaco Argentino. Hemos trabajado principalmente con los Com, pero también realizamos trabajo con la etnia Wichí y la etnia Pilagá. En este momento somos 2 codirectoras del PERCHA. Trabajo junto con la doctora Melanie Martin de la Universidad de Washington en los Estados Unidos. Pero me gustaría también compartir geográficamente dónde nos ubicamos. Estamos en la provincia de Formosa, que es la provincia que linda con Paraguay. Aquí lo están viendo. Y trabajamos principalmente con 2 comunidades, una comunidad periurbana, que en la presentación la doy a conocer como el barrio Namcom, que está dentro de lo que se considera el área de acción de la capital de la provincia de Formosa. Y las comunidades, es un colectivo de comunidades del oeste de la provincia, denominadas Sombrero Negro. Me gustaría presentarles a nuestro equipo. Acá presente en la audiencia, porque va a presentar después, está la doctora Sofía Olmedo, que es la coordinadora en el campo del PERCHA, y una serie de colegas y estudiantes, que también son colegas, ¿no? Que a lo largo de este tiempo han formado parte de nuestro equipo de campo de investigación. Me gustaría principalmente agradecer a Mirta Pérez de las comunidades de Sombrero Negro por estar siempre con nosotros, también y Lisandra Mancilla del barrio Nancom, que han sido realmente miembros fundamentales de nuestro equipo en nuestro diálogo con las 2 comunidades. Los demás son estudiantes graduados, estudiantes de pregrado, que han realizado sus tesinas o que han participado como ayudantes de campo durante las diferentes investigaciones.
Bueno, verán que el título hace referencia al la complicada situación del género en el idioma español, en nuestro querido idioma. Esta es la única forma que yo veo del idioma escrito para las diapositivas, que me resulta más sencilla, pero voy a nombrar a los niños y a las niñas en la medida que sea posible. Les cuento un poco sobre el pueblo originario Kom, de la provincia de Formosa. Es una de las 3 etnias importantes que han habitado la provincia. Históricamente han sido cazadores-recolectores y varias poblaciones, sobre todo en el oeste, siguen realizando actividades de caza, de pesca, de recolección de frutos para su subsistencia. Practicaban el nomadismo o el seminomadismo. Todavía hay ciertas tendencias al nomadismo en algunas partes de la provincia. Esto es parte de toda una colección de poblaciones cazadoras, recolectoras de toda la zona del Gran Chaco sudamericano. Y tradicionalmente se los identifica como igualitarios. Es muy interesante hablar de temas de género y ver el poder político que tienen las mujeres en estas comunidades. Pero si bien muchas relaciones con la naturaleza y con el medio ambiente siguen fuertemente arraigadas, están pasando por una transición hacia la economía del mercado, como muchas de las poblaciones indígenas de Sudamérica, ¿verdad? Y esto es un poquito el resumen de 24 años de trabajo, imposible hacerlo en 15 minutos, pero hemos elegido algunos temas que queríamos compartir con ustedes sobre lo que aprendimos junto a los KOM. Voy a hablar brevemente de los resultados de algunos estudios que hemos hecho. Hay más, pero les pido que se contacten con cualquiera de nuestro equipo si les interesa. Lo que van a ver es el título del tema que voy a tratar y siempre en las diapositivas voy a tener una referencia al artículo publicado por si les interesa buscarlo, y encantada de enviarles el PDF si me mandan un correo electrónico. El primer estudio que realizamos se enfocaba en la lactancia materna y la asociación con la fertilidad posparto. Hay mucha variación en cuánto tarda una mujer después de dar a luz en volver a menstruar, y nos interesaba entender el rol de la intensidad de la lactancia materna y de la nutrición. Entonces, fue uno de nuestros primeros intercambios de conocimientos con la comunidad. La lactancia materna entre los KOM está muy arraigada, esa demanda, se amamanta día y noche y es prolongada. Normalmente se desteta recién a los 2 años o cuando la mamá queda embarazada nuevamente. Respecto a la fertilidad, en promedio las mujeres retornan a la fertilidad posparto, en promedio, ¿no? A los 10 meses del nacimiento, con un rango entre 6 y 19 meses. Y nuestros estudios indican que lo que mejor predice cuándo la mamá va a menstruar otra vez es un aumento sostenido de peso, que por lo general 2-3 meses de un aumento de peso en la madre, y estamos hablando de un aumento de peso de quizás medio kilo, un poquito más, eso se interpreta por el cuerpo como una señal de que el ambiente es propicio para un nuevo intento de reproducción. Nosotros tenemos un enfoque evolutivo, entonces van a ver que muchas de las interpretaciones que hacemos de estos estudios tienen una mirada desde la biología evolutiva.
Respecto al crecimiento infantil, los bebés COM son gorditos, nacen con un alto peso al nacer, alto para las referencias de Argentina y sobre todo para otras comunidades indígenas de Sudamérica, y hay pocos casos de bajo peso al nacer. Siguen con esta tendencia a tener valores por encima del promedio para las curvas de referencia hasta más o menos los 11 meses, donde empiezan a decaer y se produce un quiebre en el momento del destete, donde vemos casos de desnutrición y casos de un retraso en el crecimiento, pero no es grave, y ahora les comento el otro capítulo. Estamos hablando ya de niños y niñas que tienden a tener un peso por edad dentro de lo esperado, tanto para las curvas de Argentina como para las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, como pasa en todo el continente, hay una tendencia al sobrepeso en las comunidades que se están integrando al mercado, en las comunidades periurbanas. Respecto a la talla, es muy común en comunidades, en poblaciones indígenas, ver que hay un retraso en la talla, que hay baja talla por edad, que también se ve entre los COM, pero no es tan marcada como en otras poblaciones. Entonces tenemos una situación donde se ve que se invierte más en subir de peso que en el crecimiento lineal, el crecimiento en estatura. Entonces esto quizás desde un punto de vista evolutivo estaría hablando de diferentes estrategias de crecimiento, que es importante recalcar que los seres humanos no crecemos todos de la misma manera. Hay diferentes estrategias de crecimiento. Algunos chicos tienen un crecimiento acelerado, otros chicos y chicas tienen un crecimiento más, no quiero usar la palabra retrasado porque tiene una connotación comparativa negativa, pero con otro esquema de alcanzar los hitos de crecimiento típicos. También hicimos trabajos acerca de la determinación social de la alimentación y el estado nutricional de los preescolares del barrio Nancón, pero de eso les va a hablar la doctora Olmedo dentro de poquito. Seguimos con las etapas del crecimiento. Nos interesaba entender la transición de la pubertad que hacen las niñas COM, en comparación con otras poblaciones indígenas latinoamericanas. Lo que vemos es que se ven que los hitos de crecimiento se alcanzan más temprano, lo que daría una indicación que hay un desarrollo acelerado. Por ejemplo, en la edad mediana a la primera menstruación fue de 11 años y medio, lo cual es bastante bajo. Es una edad muy temprana a la primera menstruación, y vemos ciertas asociaciones con alcanzar el pico de crecimiento también más tempranamente. 5 minutos, Claudia. ¿Cómo? Nos quedan 5 minutos. 5 minutos. Bien. Perfecto. Estos resultados son de la población periurbana, por lo cual creo que no sorprende el resultado que encontramos un sobrepeso de 23% y una tasa de obesidad del 7%. Después, pasando la edad adulta, preocupante, como en muchas poblaciones que están transicionando a una dieta más occidentalizada, rica en calorías y en grasas, vemos una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. El 37% de los pobladores adultos de Nancón presentaron síndrome metabólico con hipertensión y triglicéridos altos como los factores de riesgo más comunes, pero interesantemente no tanta
intolerancia o no tanta glucosa alterada o diabetes como uno esperaría. Así que eso es un tema interesante para tratar. También estuvimos incursionando en el tema del pluralismo médico con un trabajo acerca de qué hacen las mamás ante cuando ellas perciben que sus hijos están enfermos. Y lo que vimos que conviven la medicina occidental, el chamanismo típico de la cultura y la curación bíblica. Y que dependiendo de qué diagnóstico hace la mamá respecto al origen de la enfermedad, se lleva a un itinerario o a otro. Entonces la prioridad para nosotros ahora es tratar de coordinar entre los diferentes agentes de salud para maximizar el bienestar de la población. Las reflexiones que hicimos a lo largo de estos 24 años fueron muchas, pero me gustaría mencionar estas 4, que son las poblaciones indígenas. Realmente tenemos que prestar atención a las transiciones por las que están pasando, tanto culturales, nutricionales y epidemiológicas, y que nuestros estudios indican que el mejor enfoque es un enfoque que combine lo biológico con lo social, lo biológico con lo cultural. Y enfatizo trabajar junto a la comunidad, no desde un punto de vista de acá venimos nosotros a enseñarles cómo hay que criar a los niños, cómo hay que darles de comer, sino un diálogo genuino entre las dos partes de la investigación con métodos de descolonización. Y desde un punto de vista teórico, nuestras investigaciones aportan al marco teórico de la antropología biológica y esperamos que nuestros resultados tengan implicancias aplicadas para la salud humana. Y esto es mi última diapositiva, con agradecimientos a nuestros colaboradores y a las agencias de financiamiento que han colaborado con la financiación de nuestros estudios. Y les agradezco la atención. Bien, Claudia, muchísimas gracias. Una presentación muy interesante, un trabajo bastante interesante, digno de replicar en otras comunidades indígenas del resto del continente. Vamos a escuchar a Alejandra Núñez de la Mora y colaboradores con su trabajo Cuando se junta el hambre con las ganas de comer, efectos metabólicos y cognitivos de la inseguridad alimentaria en una población rural en condición de pobreza del Cofre del Perote, Veracruz, México. Adelante. Enciende tu audio, Alejandra, por favor. Una disculpa. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y pues sí, efectivamente este trabajo sigue una línea muy parecida al del equipo de trabajo de Claudia, pero en esta ocasión es en una población mestiza, no indígena, de la zona alrededor de Jalapa, la capital de Veracruz. Y en aras del tiempo, ¿no? Voy a cambié un poco la estructura de la charla para que me diera tiempo. Entonces voy a hablar solamente sobre los efectos metabólicos de la inseguridad alimentaria y espero que en otra ocasión muy pronto podamos hablar de la otra parte del trabajo con niños y el desarrollo de funciones ejecutivas y su relación con su estado nutricional. Y bueno, este proyecto, este trabajo que les presento yo es parte de un proyecto interdisciplinario más grande cuyo principal objetivo es entender cuál es la relación entre las prácticas agrícolas en esta región y la seguridad alimentaria en estas comunidades que son mayoritariamente milperas, que producen maíz,
con sistemas agroecológicos pues muy antiguos, pero que debido a la historia misma de la tenencia de la tierra después de la lucha de la revolución en 1910 en adelante, ha sufrido varios cambios muy importantes que han impactado mucho el uso de suelo, las prácticas, la calidad y con ello también la productividad. Entonces, es un tema muy importante, sobre todo porque es una región que todavía mantiene un acervo genético en muchas variedades del maíz originales, y entonces a la luz de los cambios que estamos experimentando en términos de variabilidad ambiental y de condiciones extremas, ya sea de sequía o de exceso de agua, pues el entender cómo son estas prácticas y cómo es la cuestión biocultural y biosocial de mantener estas variedades en esta región, pues cobra una importancia todavía mayor para asegurar pues la alimentación en esta zona. Entonces, para ubicarlos, estamos en México, en la zona del Golfo, en el estado de Veracruz, en verde es la capital de Jalapa, y nosotros estamos trabajando donde está el puntito rojo, que es a 80 kilómetros, en una zona montañosa muy bonita. Es la parte del litoral del Cofre de Perote, es muy verde todo el año, ¿no? Realmente es una zona de cañadas fantástica, y está poblada de manera muy esparcida por estas poblaciones que son milperas y que en los últimos 80, 90 años se han ido incorporando un poco a la economía local y actualmente muy fuertemente influenciadas por los movimientos migratorios hacia las ciudades en busca de empleos que desafortunadamente son casi siempre poco remunerados, ¿no? Pero que son una base muy importante de esta economía mixta. No son ya comunidades de subsistencia, pero tienen estos indicadores pues de vulnerabilidad, porque su ingreso en efectivo está muy supeditado a las condiciones pues laborales de una población con poca escolaridad. Las condiciones de vida pues son marginales, ¿no? Tienen un acceso muy básico y limitado a servicios de salud. Todavía las viviendas son de materiales no siempre firmes, utilizan la leña para cocinar, no hay un agua potable entubada, se alimentan de riachuelos, ¿no? Y tienen desde hace 25 años el apoyo federal a través de estos programas de transferencia condicionada de efectivo que han marcado de manera muy importante toda la dinámica económica y comunitaria, no siempre para bien. Y bueno, es una agricultura de temporal, no hay tecnología y otra vez es muy vulnerable a estos cambios en patrones climáticos que se ven y a la alta densidad poblacional que ha hecho que se fragmenten las parcelas y a veces no sea suficiente para mantener a las familias. Entonces, en esta charla me voy a enfocar al trabajo que hicimos alrededor justamente de esta cuestión de la seguridad alimentaria, en donde utilizamos la escala que se utiliza comúnmente para determinar el grado de seguridad alimentaria, que está válida en México, recordatorios de 24 horas, antropometría para medir índices nutricionales y entrevistas semiestructuradas para entender cuáles son las decisiones en términos de uso y preparación de alimentos de la milpa a la mesa, y grupos focales un poco para ver cuáles son los efectos no siempre visibles de la inseguridad alimentaria en el bienestar y en la subjetividad de las mujeres, sobre todo, que son quienes son encargadas de preparar el alimento. Entonces, en la población es una población de alrededor de 90 hogares, trabajamos con 30 hogares para los cuales tenemos información desde manejo agrícola hasta todos los indicadores de salud, y encontramos que si bien no hay una inseguridad severa muy prevalente, si tomamos en cuenta todos aquellos hogares que no tienen seguridad alimentaria de acuerdo a esta escala, pues son 2/3 de la población. Entonces, pues es un problema. Cuando analizamos los datos más finos respecto a lo que está consumiendo la gente, vemos que el plato
del buen comer en Ocotepec en realidad está fundamentalmente basado en carbohidratos. El maíz proporciona una parte muy sustancial. Otros granos se han ido incorporando a la dieta, maíz y trigo en forma de pasta, ¿no? Porque es mucho más barato que los frijoles, por ejemplo, que es uno de la tríada mesoamericana que en condiciones de pobreza incluso puede perderse por falta de acceso y de dinero, en realidad, y una parte muy importante calórica que proviene del azúcar. Tenemos una ingesta proteica muy limitada en términos de proteína animal y de frutas y verduras también limitada y muy estacional. Y esta comunidad está por encima de la línea donde las vacas viven felices sin mucho ingreso, ¿no? de insumos, y entonces es muy poca la leche que se consume. Entonces, los datos antropométricos lo que nos muestran a nivel muy general en la comunidad es que, como en el caso de los POM que cuenta Claudia, ¿no? Hay niños que están por debajo de su talla para la edad, y el resto, ¿no? En general se encuentran en una talla dentro de los parámetros normales, pero aún así tenemos pues un poco menos de un tercio de la población que tiene algún elemento de falta de crecimiento. Y en términos de masa corporal, ¿no? Estos son niños todavía preadolescencia, y tenemos también sobre todo en general niños y niñas dentro de los parámetros normales, pero también un porcentaje que tiende a la baja. Esto cambia cuando analizamos los datos en los niños que están, niñas sobre todo de 2 en adelante, empezamos a ver cómo el índice de masa corporal va hacia lo positivo y empezamos a ver casos de sobrepeso y obesidad, mucho más marcada en niñas que niños. Y esto pues nos da un panorama de una doble carga, ¿no? Porque tenemos en los adultos, sobre todo en las mujeres, pues que un tercio de esas mujeres, un tercio de los niños tiene algún grado de falta de crecimiento, mientras que en las mujeres el 95%, ¿no? Está, el 3/4 partes de las mujeres tienen algún problema de sobrepeso u obesidad, y solamente un tercio está dentro de lo que se considera normal. Entonces tenemos en los mismos hogares y en la misma comunidad un problema de obesidad en las adultas, ¿no? Y en los niños una falta de crecimiento medida como talla por edad. Una muy buena parte de lo que hemos podido dilucidar de los mecanismos y de los procesos que ocurren socioculturalmente en esta comunidad alrededor de la alimentación ha sido a través de observaciones participativas, ¿no? Sabemos, ¿no? que en esta zona, como en el resto del país, sobre todo en la parte del altiplano, pues los alimentos tradicionalmente son de un índice glicémico bajo, ¿no? El maíz, ¿no? Presente en todas sus formas, el jitomate, las calabazas, los frijoles, las lentejas, ¿no? Son alimentos ricos, diversos, ricos en nutrientes y con un índice glicémico bajo. Sin embargo, ¿no? En los últimos 50 años, y esto lo podemos ver a través de las entrevistas con mujeres, cómo se ha ido transformando la dieta diaria, un poco por la influencia de los mercados, ¿no? de la influencia de las ciudades, pero también una cuestión económica en donde el costo de la comida implica que lo que calóricamente reditúa más es lo más barato y no siempre, obviamente, lo más nutritivo. Entonces tenemos una transición a alimentos de índice glicémico alto, muy importante, y que mucho de esto está incluso escondido, ¿no? Lo del café, por ejemplo, que se toma en la mañana, pues es agua con azúcar. Aquí tenemos un estimado de una alumna que hizo un cálculo del consumo de azúcar por semana, por hogar, y todos esos hogares que se mostraron están muy por encima de lo recomendado por la OMS en este caso, ¿no? Y los grupos focales, sí, los grupos focales lo que nos muestran es que la percepción de inseguridad pues es compleja, ¿no? Es decir, la gente
muestra y habla de que no siempre tienen diversidad para comer, no tienen suficiente. Sin embargo, el que siempre tengan la tortilla que se deriva de su milpa familiar las separa de esta noción de hambre, ¿no? Pero claramente, pues están dependiendo en muy buena parte del ingreso que llega de la ciudad, de los familiares que están trabajando. Entonces, ciertamente hay una inseguridad alimentaria, hay una estacionalidad importante, hay una muy baja diversidad en la dieta y hay prácticas alimentarias no favorables que tienen que ver pues con cuestiones de cómo se ha ido feminizando el cuidado de la milpa sin haber tradicionalmente estado involucradas en esos roles y entonces pues no es siempre eficaz, ¿no? Y entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo está afectando metabólicamente estas condiciones, ¿no? Al perfil metabólico? Hicimos un barrido de indicadores glucosa, triglicéridos, colesterol, proteína reactiva y anemia, y otros indicadores de presión arterial y antropometría para ver cómo están relacionados. Y lo que encontramos es que otra vez en términos antropométricos tenemos factores de riesgo en mujeres adultas muy importantes. En la presión arterial tenemos la mayor parte de las mujeres, más de tres cuartas partes, con una presión dentro de lo que se considera normal. Los niveles de colesterol tienen que ser normales o bajos, un poco como lo que encuentra Clau, y los triglicéridos también están dentro de rangos que no parecieran tener una señal alarmante, ¿no? Sin embargo, en ese primer barrido encontramos que un porcentaje muy importante de mujeres y niños tenían valores de glucosa muy bajos, muy bajos. Y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando en esta comunidad? Y estas observaciones participativas lo que nos han llevado es a darnos cuenta que los patrones de consumo, no solamente lo que consumen, sino cuándo y cada cuándo consumen, hacen que las familias, los habitantes de esta comunidad tengan ayunos muy prolongados, quizá no intencionados o quizás sí todavía no podemos distinguir si esto es una cuestión por carencia o por prácticas culturalmente que se propagan, ¿no? Pero en muchos casos los individuos pueden estar hasta 16 horas de ayuno. Entonces, ¿qué implica eso, ¿no? Esa inseguridad alimentaria en los patrones de ingesta y en el metabolismo. Esto ha sido muy poco estudiado en contextos que no tienen que ver con un superávit calórico, ¿no? Muy poco estudiado en poblaciones como este tipo de inseguridad alimentaria y que están haciendo una transición a una nutrición pues mixta alta en calorías, ¿no? Hicimos un estudio de reto de glucosa para ver qué estaba sucediendo y lo que encontramos con un grupo pequeñito de mujeres, desafortunadamente, pero muy claros los resultados. Ya empieza a haber un desbalance en el metabolismo de glucosa que no necesariamente coincide con los factores de riesgo típicamente utilizados para un diagnóstico. Entonces, lo que quiere decir es que ya parece haber una cuestión trastocada en estas mujeres sin que se vea visiblemente asociada a otros factores de riesgo. Entonces, esto es muy importante por varias cosas. Uno, porque estos aspectos cualitativos de la curva de respuesta de glucosa, pues, alberga información que no se captura a nivel predictor del tipo de niveles de glucosa de corte que se utilizan en cribaje, en estas poblaciones sobre todo, ¿no? Y esto, pues, nos podría permitir una ventana de oportunidad para hacer prevención antes de que la enfermedad de diabetes tipo 2, en este caso, se haga pues, abiertamente un problema, ¿no? Y esta transición de nutricional hacia una doble carga en estas poblaciones puede estar asociada a rutas metabólicas con distintos resultados en términos de enfermedades crónicas, algo que hasta donde yo entiendo se ha estudiado muy poco y que es muy importante en estos contextos porque las representaciones sociales de estas mujeres giran alrededor de nociones de síntomas visibles. Y entonces, estoy por terminar, sí. El tener un factor invisible que ya implica un riesgo, ¿no? Pudiera ser un problema en términos de, bueno, un reto muy grande para los problemas de educación y prevención. Entonces, tratar de entender esta problemática en contextos no afluentes, pues creo que puede avanzar
en mucho las estrategias de cuidado y de prevención en estas comunidades. Y cierro solamente agradeciendo a las mujeres, niñas y niños de esta comunidad y a estas personas que trabajaron en este proyecto en particular, pero que pertenecen a un equipo pues, más grande que se ha formado en estos últimos 6 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Excelente trabajo. Gracias. Ya dejé de compartir. Vamos a escuchar ahora a Sofía Olmedo y colaboradores con su trabajo Determinación social de la alimentación y estado nutricional de preescolares, CUM de Formosa. Entonces, esto es tuyo el auditorio. Sofía, no te escuchamos. Por favor, activa tu micrófono. Ahí está. Ya. Está claro. Sí. Bueno, yo voy a presentar brevemente resultados de mi tesis de doctorado que trató sobre la determinación social de la alimentación y el estado nutricional en niños y niñas en edad preescolar en ANCOM de Formosa. Bueno, mi directora fue la doctora Claudia Valegia y Silvina Berra. Bueno, para poder estudiar el estado nutricional de la alimentación utilizamos un modelo ecológico que permite estudiar los estados de salud desde teniendo en cuenta el nicho ecológico, es decir, que no solamente se tienen en cuenta las características individuales, en este caso la edad, la talla, el peso del niño o la niña, sino también las variables, como verán acá, familiares, algunas variables culturales y estructurales. El objetivo general de este trabajo fue analizar la determinación social de la alimentación y del estado nutricional en niños y niñas de 2 a 5 años de edad de la etnia COM de Formosa Capital. Bueno, con respecto al diseño de la población y la muestra, se trató de un estudio transversal, analítico y de método mixto. La recolección de datos se realizó durante los años 2016 y 2017 principalmente, y la población, como le explicó anteriormente Claudia, se encuentra en Formosa. Yo soy formoseña, está en la provincia de Formosa, como le explicó anteriormente, limita con Paraguay, y la comunidad de Nancom es una comunidad periurbana, también como le explicó Claudia, acá está el mapa de la ciudad de Formosa, que se encuentra a 11 kilómetros del centro de la ciudad, ¿sí? Bueno, esta comunidad en el año 2013 tenía aproximadamente 3.000 habitantes, de los cuales 450 eran niños y niñas de 2 a 5 años, a partir de los cuales obtuvimos una muestra de 160 niños y niñas. ¿Sí? Bueno, acá tenemos nuevamente, les presento el mapa de Nancom, que si bien tiene la comunidad, el barrio en general tiene 4 lotes, nosotros con fines analíticos lo dividimos en 3 áreas. Para comenzar, acá tenemos el área 1. Este lote es el lote donde se ubicaron las primeras familias en el año 70, fueron 6 familias, y la denominamos viviendas sociales fundadoras porque a partir de un programa de vivienda desde ese año se crearon estas viviendas que tienen 1 o 2 habitaciones, ¿sí? Y como verán, acá se encuentran todas las instituciones públicas como el centro de salud, el colegio primario, secundario, 4 de los comedores comunitarios que hemos documentado, la comisaría, ¿sí? Cruzando la ruta 81 tenemos 2 lotes que tienen las mismas características, por eso la unificamos en una sola área, que es el área 2 de viviendas sociales nuevas. Acá se ubican, ya viven familias más jóvenes, y la denominamos viviendas sociales nuevas porque son viviendas que se crearon también con un programa de vivienda a partir del año 2000. Ya son viviendas más grandes, de 2 o 3 habitaciones, con parrillero, que tienen el baño cerca de la vivienda, por ejemplo. Y luego tenemos un área 3, que en realidad es un asentamiento, o sea, se trata de un terreno que no está mensurado,
por ende no cuentan con servicio de agua ni de luz eléctrica. La denominamos casas tradicionales porque en esta área hay casas de palma, de barro y otros materiales, ¿sí? Bueno, les presento, esto es NANCOM. En cuanto a los resultados, obtuvimos que en general los niños presentaron una alta prevalencia de exceso de peso, de los cuales 21,2% tuvo sobrepeso y un 3% obesidad. En cuanto al retraso del crecimiento, el 15,6% presentó talla baja, con diferencias entre mujeres y varones, un 9% de mujeres y 22% de varones. Acá tenemos nuevamente el mapa de NANCOM con las 3 áreas, y si bien NANCOM se trata de una comunidad con las necesidades básicas insatisfechas, nosotros lo que realizamos fue una pequeña estratificación del nivel socioeconómico a partir de algunos recursos materiales, ¿sí? Y como ven acá en este gráfico, en el área 1, que es el primer área de viviendas sociales fundadoras, predomina, o sea, la mayoría de la población tiene un nivel socioeconómico medio. En el área 2, casi un 61% tiene un nivel socioeconómico medio, y es la única área donde hay familias con un nivel socioeconómico alto, entre comillas, y en el área 3 predominan la población con un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Entonces, en cuanto al estado nutricional, según segregación espacial, encontramos una mayor prevalencia de exceso de peso en estos niños en el área 2, ¿sí? De viviendas sociales nuevas. En segundo lugar, en el área 1, con un 20% de exceso de peso, y en tercer lugar, en el último lugar, en el área 3, con un 10% de exceso de peso. Con respecto a la talla baja, esta relación se da a la inversa. La mayor prevalencia de talla baja la encontramos en el área 3, un 26% de niños y niñas con talla baja. En segundo lugar, en el área 1, con un 15% de talla baja, y en tercer lugar, en el área 3, con un 10% de talla baja. También nosotros les preguntamos a las madres cuáles son, qué significa para ellas un cuerpo sano de un niño o una niña, y ellos hacían referencia a que un cuerpo sano es el que juega, el que come y el que está gordito, rellenito. Respecto a la alimentación, realizamos 3 recordatorios 24 horas, 2 durante días entre semana y 1 durante un fin de semana, un día festivo, y obtuvimos 38 alimentos que son mayormente frecuentemente consumidos, como ven en este gráfico, y la mayoría de estos alimentos son altos en hidratos de carbono y grasas. También predominan los alimentos industrializados. También con menor frecuencia aparecieron alimentos que tienen que ver con la identidad cultural de la comunidad, como por ejemplo el moloc, aloja y sustancia, que son preparaciones propias de la comunidad, y también alimentos regionales, que son alimentos que se consuman en toda la región, que tiene que ver más con la influencia paraguaya, como la sopa paraguaya y la chipa, ¿sí? También les preguntamos a las madres cuál es la significación de alimentación que tienen ellas respecto a la alimentación, y ellas dieron un significado de fuerza para los varones y de crecimiento para las nenas. Al relacionar el estado nutricional con el sexo, algunas características socioeconómicas y nutricionales, relacionamos teniendo en cuenta 2 modelos. El primer modelo, relacionar exceso de peso según el área geográfica, se encontró que vivir en el área 2, que es el área de viviendas sociales nuevas, aumenta 2 veces más el riesgo de tener exceso de peso. Al relacionar el exceso de peso de los preescolares según el nivel socioeconómico, obtuvimos que la mamá haya tenido diabetes gestacional aumenta el riesgo de exceso de peso más de 4 veces. Respecto a la baja talla según el área geográfica, encontramos que tanto los preescolares varones y los que viven en el área 3, que es el área donde hay casas tradicionales, tienen 4 veces más probabilidades de tener baja talla. Entonces, utilizando este modelo ecológico, obtuvimos que la alimentación depende de las políticas, mucho de esta alimentación de estos niños en edad preescolar depende de las políticas de protección social,
como ser los planes sociales o las ayudas alimentarias, como la caja de alimentos, ¿sí? O los comedores comunitarios, que forman parte de la táctica de obtención de los alimentos. También una estrategia frente a este contexto de carencia y que tiene que ver también con la identidad cultural de la comunidad es la comensalidad extendida, es cuando varias familias o vecinos se juntan a compartir la alimentación. Respecto al consumo alimentario, también está condicionada por ser una comunidad periférica, marginal, con las necesidades básicas insatisfechas y esta misma segregación espacial que encontramos dentro de la misma comunidad. Este consumo alimentario se caracteriza por ser rico en grasa, en hidrato de carbono y va perdiendo la diversidad, como le explicó anteriormente Claudia. Esto se relaciona con esta transición nutricional de que hace un poco más de 50 años esta comunidad pasó de ser cazadora y recolectora a empezar a consumir estos alimentos industrializados y va perdiendo la diversidad, ¿sí? Respecto a la significación de la alimentación, tiene una significación de crecimiento para las mujeres y de fuerza para los varones, y esta diferenciación no es una diferenciación inocente, sino que tiene que ver también con el deber de ser de género, de reproductivo para las femeninas y productivo para el masculino, y tiene que ver con las pautas culturales. Respecto al exceso de peso y la talla de baja, también está condicionada por las políticas públicas, sobre todo estos programas de vivienda que también generaron esta segregación espacial dentro de la misma comunidad, esta condición de marginalidad, bueno, la segregación espacial, también la trayectoria de crecimiento diferente que les explicó Claudia, respecto a la significación del cuerpo saludable. Esta condición también se relaciona con las pautas culturales, esta creencia de que el niño sano es aquel niño que tiene sobrepeso, y la importancia del rol femenino, o sea, desde las voces de las madres y las abuelas. Y acá quiero hacer una salvedad que si bien nosotros hicimos un análisis muy escueto de lo que es roles de género dentro de la comunidad, esta diferenciación entre el rol productivo y el rol reproductivo no es propia de la comunidad de Nancón ni de comunidades indígenas, sino que también son roles que se observan en otras comunidades indígenas y no indígenas. Entonces, como conclusión, desde el punto de vista, ¿sí? Desde el punto de vista de la determinación social de la salud, encontramos una alta prevalencia de exceso de peso y baja talla para la edad preescolar, que está condicionada por esta segregación espacial, y la construcción, lo que aprendimos es que la construcción del estado nutricional no se encuentra directamente relacionada con la alimentación, sino que también se construye a partir de estas políticas públicas, de la historia de la comunidad y las creencias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer principalmente a todas las madres que participaron. Bueno, a Claudia, Silvina, a Lisandra Mancilla, que Claudia ya la nombró, que fue quien me ayudó, y Celeste Almiró. Bueno, gracias. Muchas gracias, Sofía. Bien, vamos a pasar a la primera sesión de preguntas. Al momento no tenemos preguntas por el Facebook y tampoco acá de los colegas. Yo sí tengo varias preguntas para las ponentes. Me gustaría saber si ustedes ¿cuál consideran que ha sido la interferencia de la soberanía alimentaria en los problemas de salud de las poblaciones que han estudiado? Sofía, esta te toca a vos. La interferencia. En cuanto a soberanía alimentaria, en realidad, bueno, yo voy a hablar de Nancón, que es una comunidad periurbana, como les explicamos, una comunidad periurbana, y en realidad ellos han perdido su soberanía alimentaria, no son
no son agricultores, tampoco cultivan. Es más, muchas de las políticas que se han implementado dentro de la comunidad no fueron efectivas. Y bueno, no sé qué más podría decirle respecto a, bueno, sí, esto es un tema para poder desarrollar, porque en cuanto al consumo de frutas y verduras, se podría decir que tienen una muy poca diversidad, y también tiene que ver con que se ha perdido el consumo de otros frutos del monte a los que ellos estaban acostumbrados en el pasado. Entonces, de las frutas y verduras que generalmente tienen hoy en día disponibles, les podemos nombrar, no sé, 5, y para poder producir sus propios alimentos, no fueron políticas muy eficientes. Habría que ver. Sí, estoy de acuerdo con Sofía en la apreciación acerca de que han perdido la soberanía alimentaria, y la están perdiendo cada vez más, aún las comunidades que viven en zonas más rurales, más remotas, donde todavía tienen oportunidad de hacer caza y pesca y recolección. Se está achicando cada vez más esa posibilidad, con lo cual se ven todas las desventajas de una dieta pobre, no solo en proteínas, pero también en micronutrientes, ¿no? En vitaminas, y que se ven muy claramente en la apariencia de los niños mismos. Métricos y de desarrollo que presentó Claudia. Digamos, de esos datos tienen un poco la idea de la evolución histórica dentro de estos 24 años de estudio, o son de un momento en particular. Porque, bueno, estoy pensando por ahí estudios similares, por ejemplo, lo de Luisa Pinotti en la quebrada de Humahuaca, donde se observan estas tendencias de aumento de la obesidad, sobre todo infantil, y también de crecimiento, muy vinculada a un hecho particular que tiene que ver con la patrimonialización de la quebrada, el acceso al turismo y, digamos, y la mayor penetración de la economía de mercado que se dio a partir de ese momento. Acá en Formosa hay un hito que se puede mencionar en el tiempo, o es un proceso ya de larga data. Eso, una parte de la pregunta. Y la otra es si hay diferencias geográficas en la información entre esto que es los datos que vos presentaste, Sofía, que son de la ciudad de Formosa, respecto de las comunidades que están más hacia el oeste, en los parámetros antropométricos y datos del desarrollo. Bueno, te respondo hasta donde, en cuanto a la evolución, o sea, a la evolución de los datos, son datos que fueron recolectados por 20 años. Entonces, desde ahí se parte de que hay una estrategia de crecimiento diferente de otras comunidades, no solamente no indígenas, sino también de otras comunidades indígenas, y es lo que explica Claudia, de que por eso nacen con un alto peso de nacimiento, que luego, y que luego al empezar la adolescencia, se redirige todo ese caudal energético al crecimiento, y que por eso terminan teniendo una talla media igual o superior a otras comunidades indígenas o no indígenas. Respecto a si hay diferencias con el oeste, en cuanto a esta estrategia de crecimiento, no, porque tengo entendido que estos datos se recolectaron no solamente en Nancón, sino también en Sombrero Negro, que es una de las comunidades, pero son todas comunidades Toba-Com, ¿no? Son todas las mismas comunidades. Y bueno, esto te puedo responder. Ahí le escribí a Claudia. Ah, está con problemas de internet, sí.
Bien, esperamos que ella pueda retomar y de pronto pueda complementar la pregunta que ha hecho Gustavo. Bien, entonces vamos a dar paso al segundo bloque de presentaciones. Estas presentaciones son presentaciones que ahondan más en la relación de los grupos humanos con su entorno, con el medio ambiente, tienen una perspectiva temporal más profunda y nos transportan a otro tiempo, pero también se relacionan con eso que estamos tratando de alinear en esta mesa, que es la relación del medio ambiente, las sociedades y la cultura. Vamos a escuchar a Agustina Escaro y María Gabriela Musabash con el trabajo Aportes al estudio de la alimentación prehispánica y los cultivos andinos en el sector centro-sur de la quebrada de Humahuaca en Argentina. Buenas tardes, voy a compartir la pantalla, avísenme si la pueden ver. Sí. Perfecto. Comienzo. Genial. Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad analizaremos aspectos vinculados al procesamiento culinario y consumo a partir del estudio arqueológico de los microrrestos vegetales, es decir, los restos microscópicos de los cultivos y plantas silvestres utilizados como ingredientes en las preparaciones culinarias. Nos proponemos identificar los cultivos andinos procesados y consumidos por las poblaciones prehispánicas del sector centro-sur de la quebrada de Humahuaca en el norte de Argentina, a partir del análisis de los fitolitos y granos de almidón que quedaron entrampados en el tártaro dental de 2 individuos inhumados en las tumbas 1 y 2 del sitio Esquina de Huajra. A estos estudios se sumó el análisis de las vasijas cerámicas, entendidas como parte del equipamiento culinario hallado en el asentamiento, con el fin de avanzar en hipótesis acerca de los modos de preparación y cocción de los cultivos identificados. La alimentación es una actividad estructurante y organizadora de la vida social, en la cual dar y recibir alimentos se convierte en el símbolo de la relación dentro del grupo. En este sentido, las prácticas alimentarias son fenómenos sociales y culturales, en tanto configuran un escenario de interacción entre los actores, mediados por valoraciones culturales, significaciones subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. Los ingredientes, las variadas prácticas de preparación y o cocción de las comidas, y el equipamiento de cocina vinculado han sido abordados por la arqueología de la alimentación. El estudio arqueológico del procesamiento culinario y del consumo puede ser abordado desde una perspectiva arqueobotánica a partir del análisis de los granos de almidón y fitolitos presentes en los cultivos andinos consumidos. Los estudios de los contenidos microbotánicos del tártaro dental constituyen proxis que nos brindan evidencias directas sobre las prácticas alimenticias prehispánicas. El análisis de los contenidos entrampados en el tártaro dental, así como de los residuos de comidas en recipientes y otros instrumentos arqueológicos, tienen aplicaciones en el estudio de la alimentación en el pasado, principalmente porque permite entender qué alimentos se consumían, producían, conservaban, cocinaban y transportaban. En particular, el estudio de la cerámica de cocina posibilita evaluar los alimentos cocinados y la forma de cocción. Siguiendo a Bray, proponemos que las prácticas culinarias que definirían la haute cuisine incaica y el rol que tanto los alimentos como las vasijas en los que se preparaban y servían jugaban en la negociación del poder estatal y en la expansión del imperio un rol destacado. La autora vinculó las formas incaicas del centro del imperio a cierto tipo de funciones culinarias. Por ejemplo, los aríbalos se habrían utilizado para el almacenamiento, traslado y servicio de chicha, la olla con pie para hervir alimentos y los platos para servir y comer sólidos. Resultados de investigaciones previas en Esquina de Huajra han revelado la presencia de restos faunísticos de camélidos, cérvidos, roedores y aves. A esto se suman los obtenidos de isótopos estables de carbono sobre colágeno óseo y de carbono 13 sobre apatita, los cuales indican un importante consumo de plantas C4, mientras que el delta nitrógeno 15 señalaría que una parte de las proteínas dietarias provinieron del consumo de organismos con valores de nitrógeno entre 4 y 8%. La quebrada de Humahuaca se extiende a lo largo de 120 kilómetros en el centro de la provincia de Jujuy. Está delimitada por altas cadenas montañosas que se alinean en dirección norte-sur.
Este valle se caracteriza por presentar una gran heterogeneidad natural, la cual es generada por la combinación de su ubicación subtropical, una compleja geología, la masa montañosa que la rodea y su marcada pendiente que permite la contigüidad de diversos entornos ambientales. Se registra una gran amplitud térmica diaria, durante el día se produce una fuerte insolación y calentamiento del suelo y a la noche una temperatura desciende notablemente. También queremos agregar que en la quebrada ha existido una larga tradición en el desarrollo de prácticas agrícolas, las cuales han sido conservadas y resignificadas por las actuales comunidades locales. El sector centro-sur corresponde a una sección intermedia en el sector meridional y el central de la quebrada, limitado hacia el norte por la quebrada de Purmamarca y hacia el sur por el arroyo del Medio. Esta zona se caracteriza por la cercanía en que se disponen las unidades medioambientales y geomorfológicas, la puna, la quebrada y la yunga. Esta situación permite el acceso a una gran variedad de recursos a corta distancia. La quebrada de Tumbaya Grande al oeste y la quebrada de Guajra al este son pasos directos y rápidos que conectan el sector con la puna y la yunga respectivamente. Las tareas de investigación desarrolladas hasta el momento han revelado una larga ocupación de cerca de 2000 años de antigüedad, revelando la presencia de asentamientos, caminos y áreas agrícolas en uso en distintos momentos. Respecto de los cultivos andinos, en el área agrícola de raya a raya resulta relevante ya que con más de 80 hectáreas es la de mayor tamaño en la zona, con una larga ocupación y evidencias de una ampliación y reacondicionamiento de las estructuras de cultivos en momentos incaicos. Los materiales analizados en este trabajo proceden del asentamiento Esquina de Guajra, ubicado cronológicamente en el periodo de ocupación incaica. En la primera mitad del siglo XV, los incas conquistaron el noroeste de Argentina como parte del Collasuyo, el cuarto meridional de su imperio, el Tahuantinsuyo. Los incas organizaron su administración en un marco de políticas imperiales versátiles que respondían a las condiciones locales, generando paisajes diferentes en cada región. Un factor de importancia en la expansión incaica fue la construcción de infraestructura para facilitar la administración imperial en las regiones conquistadas, como caminos, espacios de almacenamiento, guarniciones y centros administrativos y religiosos. Las prácticas culinarias, que fueron parte integral de la vida social, política y productiva de las comunidades andinas prehispánicas, bajo la dominación incaica, tuvieron nuevas prácticas de cocción y comensalidad y fueron puestas en juego asociadas a nuevas formas de estatus y reconocimiento social. En el caso de la quebrada de Humahuaca, las características topográficas, la abundancia de recursos naturales y una importante cantidad de población local permitieron la instalación de muchos sitios con evidencias de control imperial. La presencia de espacios religiosos, campus y centros administrativos y políticos, algunos de los cuales fueron construidos en asentamientos preexistentes y otros en espacios previamente no ocupados, revelan la existencia de relaciones complejas entre el imperio y las poblaciones dominadas. Asimismo, la administración incaica se ocupó de la intensificación agrícola y de ampliar la producción especializada en la región. Esquina de Guajra es un asentamiento humahuaca inca tardío, localizado en el sector centro-sur de la quebrada, en un espacio no ocupado previamente por las poblaciones locales. Los 9 fechados obtenidos para el asentamiento permiten ubicar su ocupación en un lapso de tiempo acotado que habría durado un poco más de 2 siglos, iniciándose a mediados del siglo XV y finalizando en el siglo XVII, abarcando el periodo incaico e hispano-indígena. Hasta el momento se han excavado 222 metros cuadrados en 3 niveles aterrazados. La terraza 1 corresponde a un contexto doméstico, la 2 a un probable espacio de circulación, mientras que la 3 es un espacio funerario con tumbas construidas por encima del piso de ocupación. Ahora vamos a contarles un poco de la metodología que utilizamos. Por un lado tenemos el estudio arqueobotánico del tártaro dental, que incluye el análisis de los contenidos botánicos. El tártaro es un depósito mineralizado adherido a la superficie del diente y está compuesto en un 80% por sales cristalinas inorgánicas y el resto, en su porción orgánica, lo componen proteínas, carbohidratos y lípidos provenientes de las bacterias presentes en la boca, la saliva, células epiteliales y residuos de sustancias ingeridas. Es el resultado de la mineralización de la placa dental. Como la higiene oral promueve la remoción mecánica de esta placa, la acumulación de cálculo está fuertemente influenciada por este hábito. Entonces, los vestigios de plantas, así como los vestigios no botánicos, pueden provenir tanto de la alimentación, pero también ser resultado de la ingesta o inhalación intencional de otras partículas, como por ejemplo las presentes en el ambiente, aquellas utilizadas como medicamento u otras producto de las actividades cotidianas.
Incluso vestigios de microbioma oral de los individuos pueden ser recuperados y analizados para obtener datos sobre patógenos orales o dolencias sistémicas. Por lo tanto, este tipo de estudio nos permite conocer sobre interesantes y diferentes aspectos de la vida de los grupos estudiados, como dieta, comportamiento, tecnología y salud. En el otro lado tenemos el análisis cerámico morfofuncional, en el cual consideramos el estudio de huellas de uso y de la performance mecánica de las vasijas para interpretar de manera comprensiva las actividades en las cuales una vasija o grupos de vasijas participó en el pasado. Es necesario analizar la función real y su función prevista. En tanto las vasijas fueron manufacturadas para ser utilizadas, la función prevista puede inferirse estudiando sus propiedades físicas. En este caso, consideramos su forma, proporciones y capacidades. La función real de las piezas tiene que ver cómo fueron usadas a través de su historia de vida. Consideramos 3 tipos de marcas: carbonización, abrasiones y residuos en ambas superficies. Lamentablemente no fue posible realizar el estudio de huellas de uso en todas las vasijas previstas, ya que la cuarentena extendida en Argentina aún no nos permite asistir a nuestros laboratorios para completar los análisis. Los estudios realizados se complementaron con estudios contextuales que permitieron resaltar las diferencias entre contextos domésticos y no domésticos. Se fue la... Estamos viendo tu presentación. Perdón, se me cayó el internet. Ahora vuelvo a compartir mi pantalla. Bien, para que retomemos. Avísame cuando se vea. Ya se ve. Sí. Perdón. Bien, entonces, pasando ya directamente a nuestros resultados, les vamos a contar que para extraer las muestras de cálculo seguimos un metodológico propuesto anteriormente por una de nosotros, en las cuales lo que hacemos es limpiar las piezas dentales con agua y un pincel suave antes de extraer la muestra, fotografiarlo en lupa binocular y realizar la extracción del tártaro con una punta metálica. En este caso lo que hicimos fue punzar directamente en seco el tártaro del canino inferior izquierdo en su cara bucal y del tercer molar inferior izquierdo en su cara lingual. A los fragmentos de tártaro extraídos se los molió suavemente utilizando un pequeño mortero de vidrio para desagregar la muestra y poder observarla al microscopio. En este individuo en particular, Soledad Guegui realizó estudios bioarqueológicos, entre los cuales destacamos sus resultados respecto al desgaste dental moderado a severo, periodontitis, caries y tártaro dental, que conforman parte de la salud del individuo. Entonces, en la tumba 1, los resultados que obtuvimos, que pueden ver en las láminas, las fotomicrografías en donde pueden observar los restos vegetales identificados, entre los cuales se destacan granos de almidón de maíz que presentan daños. Estos daños en el molar son afines a los registrados en procedimientos culinarios que incluyen el calentamiento de las cariopsis, o sea, de los granos de maíz, en un medio líquido, es decir, el hervido. Y además destacamos que uno de los morfotipos fitolíticos presentes recuperados es un rondel diagnóstico del marlo de maíz. El otro taxón identificado a través de los granos de almidón recuperados en el molar es de poroto, el cual también presenta modificaciones en su morfología, entre las cuales se destacan bordes irregulares y pérdida parcial de la birrefiringencia con modificaciones en la cruz de extinción. Y en el caso del grano de almidón de maíz recuperado del canino, la otra pieza dental, se registró que el hilo del grano está abierto y presenta una pérdida parcial de birrefiringencia, pero mantuvo su forma y estructura. Estas características remiten a que la cariopsis que lo contenía haya sido cocinada en un medio con bajo contenido de humedad, probablemente el tostado. En el caso de la tumba 2, realizamos el mismo protocolo metodológico. En las fotos pueden ver detalle de la extracción del tártaro, y en este caso lo que realizamos fue la extracción del segundo incisivo inferior izquierdo en su cara labial y del canino inferior izquierdo en su cara distal. Y los estudios bioarqueológicos realizados previamente por Soledad Guegui en el mismo individuo indicaron pérdida progresiva de las piezas dentales a lo largo de su vida, lo cual indicaría que probablemente consumió una dieta blanda. Entonces, en los resultados obtenidos, en este caso, a diferencia del individuo de la tumba 1, no recuperamos granos de almidón de maíz, pero sí este cultivo fue identificado a partir de la presencia de fitolitos tipo rondel.
el mismo que mencionamos anteriormente, en ambas piezas dentales. Y respecto a los granos de almidón de poroto, fueron recuperados en ambas muestras del mismo individuo, y en el caso del incisivo pudimos registrar modificaciones en su morfología, que más adelante en la discusión vamos a volver a retomar. Ahora, Agus. Bien, brevemente vamos a hablar del análisis cerámico. Básicamente el análisis formal inicial buscó algunos aspectos funcionales a considerar. Básicamente consideramos las vasijas que no están restringidas y son de fácil acceso como vasijas de servicio, o sea, utilizadas para servir los alimentos, y las formas restringidas a muy restringidas como piezas para almacenar, preparar o cocinar comida. Entre estos grupos morfológicos resulta relevante la presencia de las piezas incaicas típicas que ya habíamos mencionado, como los aríbalos, los platos y las ollas con pie. Respecto de la función prevista de las vasijas, podemos ver que en el caso de las piezas de servicio, la capacidad que pudimos calcular indica que los llamados pucos y escudillas son adecuadas para porciones individuales o para grupos pequeños, mientras que las fuentes sirven a grandes grupos. Respecto a los platos, si no fue posible calcular su capacidad por el grado de fragmentación, serían para porciones individuales. Y los platos, pucos y escudillas serían de fácil traslado por su tamaño, mientras que las fuentes, que son más pesadas, no serían tan fáciles de mover. El índice de diámetro de abertura, diámetro máximo, muestra una buena accesibilidad al contenido en todos los casos, y la mayor parte de las vasijas poseen superficies pintadas y pulidas, indicando una buena permeabilidad. Las piezas más profundas, como pucos o algunas fuentes, serían apropiadas para el consumo de alimentos líquidos o semilíquidos, mientras que las escudillas y las fuentes más planas serían adecuadas para el consumo de alimentos sólidos o semisólidos. Los platos solo sirven para el consumo de comida sólida, pero además es relevante que permiten ver el contenido, o sea, permiten ver qué se está comiendo. Es interesante si consideramos que alimentos como la carne de llama eran considerados elementos suntuarios en el Imperio incaico. Respecto de las piezas de almacenaje y cocción, este grupo está muy fracturado, pero podemos ver que la olla con pie posee una estabilidad media, y los aríbalos son las piezas más restringidas del conjunto, que serían este tipo de piezas, que tienen un cuello apropiado para el manejo de líquidos y que estarían utilizados para almacenar, transportar y servir chicha. Respecto de los cántaros, tienen un acceso menos restringido y la presencia de las asas los hace fáciles de manipular. Respecto de las huellas de uso que pudimos ver, en el caso de las vasijas de servicio, hallamos la abrasión esperada, que indicaría un importante uso y manipulación de estas piezas, pero también evidencias de otros usos. Por ejemplo, algunas fuentes muestran evidencias de carbonización y oxidación en el exterior y abrasión y carbonización leve en el interior, que apuntarían a una cocción en seco, indicando probablemente que habrían sido utilizadas para tostar granos como el maíz. Algunos pucos subhemisféricos muestran carbonización externa y residuos. Consideramos que habrían sido utilizados como tapas colocadas encima de ollas. Por otro lado, algunas ollas presentan evidencias de una cocción en seco, como el tostado o el asado, y la olla con pie nos indica una cocción mixta que incluiría el hervido y también un hervido a fuego lento y con poco líquido. Respecto de los contextos en los que hallamos estas piezas y los individuos analizados, podemos ver que el contexto doméstico destinado a Huáscara muestra un área destinada directamente a la preparación, almacenamiento temporal y consumo de alimentos, que sería este denominado terraza 1, donde tenemos un fogón, herramientas de molienda, huesos de camélidos asociados a ollas, cántaros y tinajas, donde también se habrían consumido de manera cotidiana alimentos por parte de los habitantes de Xinehuaca. La presencia de vasijas directamente asociadas con la cocina y prácticas de comensalidad inca, como la olla con pie central, los aríbalos y platos, y la exhibición de vasijas locales y no locales de alta calidad apuntarían a un asentamiento de élite. Respecto del sector funerario, que es denominado terraza 3, tiene una alta incidencia de vasijas de servicio, especialmente platos y cuencos, y también cántaros y ollas grandes, y también aríbalos. Estas vasijas señalarían un lugar con... Bien, ya completaste el tiempo. Sí, pues. Bien, ¿puedo pasar rápidamente a las discusiones en un segundo? Bien. Perdón. Entre los problemas...
Bien, respecto de la discusión, hemos dicho que a partir del estudio del equipo culinario pudimos ver la presencia de tostado, hervido y también este hervido a fuego lento. Respecto de los ingredientes vegetales, los cultivos identificados son maíz y porotos, y las modificaciones de estos granos de almidón nos indican que para el caso del maíz habría habido una cocción en un medio con bajo contenido de humedad, es decir, tostado, y una cocción en un medio líquido, probablemente hervido. Mientras que para el poroto fue posible identificar una posible molienda y cocción en un medio con bajo contenido de humedad y una cocción en un medio líquido como el hervido. Mil disculpas por la demora. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina y Gabriela. Vamos ahora a escuchar el trabajo de Gustavo Barrientos, Luciana Catela, Natalia Morales, titulado El mapeo de los nichos tróficos efectivos de las poblaciones humanas prehispánicas del Holoceno tardío, el centro-este de Argentina como caso de estudio. Adelante. Bueno, gracias. Lo que vamos a ver es un poco la metodología que todavía está en desarrollo, que nos permite elaborar mapas acerca de las variaciones geográficas en los nichos tróficos efectivos ocupados por las poblaciones humanas prehistóricas del extremo sur de Sudamérica. Bueno, como todos sabemos, los humanos como especie, es decir, en términos de nuestro nicho fundamental, somos omnívoros tróficos, dado que consumimos recursos que pertenecen a distintos niveles tróficos. Y no únicamente distintos, sino que nos nutrimos a partir de recursos que forman parte de múltiples niveles tróficos. Y dentro de esta categoría de omnívoros tróficos, somos verdaderos omnívoros en el sentido que utilizamos como fuente de alimentos tejidos tanto de vegetales como de animales. Ahora bien, en un contexto intraespecífico, las poblaciones humanas efectivamente varían tanto en el tiempo como en el espacio en el nicho trófico denominado efectivo o materializado. Es decir, que difieren en su grado de dependencia sobre recursos de distintos niveles tróficos y ecosistemas de procedencia. Un concepto clave para medir el grado de omnivoría es el de la posición trófica. Esta posición representa el número de vínculos alimenticios que separan a un organismo que está en la base de la producción dentro de un determinado ecosistema de otro que está por arriba. Los productores primarios ocupan una posición trófica 1, los consumidores primarios, es decir, los herbívoros, la 2, y los consumidores secundarios y terciarios también valores que están por arriba, es decir, 3, 4, hasta 4 generalmente es donde en los ecosistemas terrestres llegamos dentro de estas posiciones tróficas. Bueno, esto sería el concepto de nivel trófico, mejor dicho, que se resuelve en términos de números enteros naturales. Ahora bien, los organismos omnívoros, sobre todo a partir del nivel 2 para arriba, al consumir recursos procedentes de distintos niveles tróficos van a presentar valores que no son enteros, sino que son decimales. Entonces el concepto de posición trófica es diferente del nivel trófico en el sentido de que incorpora la posibilidad de diferenciar distintas posiciones en términos de utilizar valores decimales para representarlas. Bueno, a partir de los últimos 30 años, sobre todo, los isótopos estables del nitrógeno, expresados como una notación delta, o un valor delta, constituyen tal vez la herramienta más poderosa para medir de una manera continua la variación en la posición trófica de un determinado consumidor. El delta nitrógeno 15 se puede utilizar para estimar la posición trófica de estos consumidores, porque estos típicamente se enriquecen en nitrógeno 15 en relación con sus alimentos. Es decir, las proteínas que nos conforman tienen una determinada proporción de los dos isótopos estables de nitrógeno, el 14 y el 15. Pasa que a medida que uno asciende en una cadena trófica determinada, los tejidos se van enriqueciendo en términos del isótopo más pesado, en este caso el nitrógeno 15. Y entonces esa señal, que la capta esta relación
denominada delta nitrógeno 15, la que permite establecer la posición trófica de un determinado organismo. Los valores de delta nitrógeno 15 de los consumidores tienden a variar mucho entre sistemas, y no solo en función de la posición trófica, sino también como resultado de una variación espacial en el delta nitrógeno 15 de la base de la red alimentaria, es decir, a nivel de los vegetales. Entonces, cuando uno quiere establecer comparaciones geográficas amplias, uno necesita tener un determinado nivel de base que registre estas variaciones. En arqueología, típicamente los estudios isotópicos se realizan a nivel local, es decir, de un sitio arqueológico, o regional, en el mejor de los casos, es decir, donde no se establecen demasiadas comparaciones entre regiones. Y es por eso que este método está poco desarrollado en arqueología en general. Entonces, una parte de la metodología nuestra pasa por determinar de la mejor forma posible cuál es el nivel de base que puede servir para calcular las posiciones tróficas de los humanos en distintos sectores de un espacio geográfico amplio. Entonces, un componente importante de nuestro mapeo de los nichos tróficos parte de la medición de la posición trófica. Y a su vez, una vez que obtenemos esa información, la combinamos con las variaciones en los valores de delta carbono 13, que lo que nos indican es el tipo de ecosistema del cual provienen las moléculas con las cuales conformamos nuestros tejidos. El delta carbono 13, ustedes ven acá la escala, se mide en una escala negativa, y los distintos recursos vegetales se diferencian en función del patrón fotosintético que tienen. Los vegetales C4 tienen valores más bajos, los vegetales que se denominan C4, que siguen la vía de Hatch-Slack en la fotosíntesis, tienen valores más altos, y hay una serie de otros vegetales, típicamente de zonas áridas, que son los CAM, que tienen una posición intermedia. Y los recursos marinos, terrestres y lacustres y fluviales también tienen una señal isotópica en términos del carbono 13 especificable. Por lo tanto, el delta carbono 13 nos permite saber de qué tipo de ecosistema están proveniendo los recursos con los cuales se conforma la dieta de una población. Bueno, el propósito de este trabajo que le estamos mostrando es presentar una aproximación a la generación de mapas funcionales, es decir, de los nichos tróficos, a gran escala, y que se basan en el análisis y representación cartográfica de información georreferenciada referida a valores isotópicos de delta carbono 13 y delta nitrógeno 15. Perdón que me sonó el teléfono. Los valores de delta carbono 13 y delta nitrógeno 15 se obtienen a partir de dosajes que se realizan sobre muestras procedentes de esqueletos humanos. Esos esqueletos tienen una posición en el espacio, es decir, que se los puede georreferenciar. Entonces, a partir de esa información es con la cual nos sirve como materia prima para generar estos mapas funcionales. Y el área que nos interesa es el extremo sur del cono sur de Sudamérica, entre los 33 grados de latitud sur y los 56 de latitud sur, que es la zona donde predominantemente hubo a través del tiempo poblaciones cazadoras recolectoras, que es nuestro foco de estudio. Por arriba de los 33 grados de latitud sur ya encontramos poblaciones que han tenido distintos grados de domesticación y consumo de productos procedentes de la agricultura. Y más específicamente nos interesa esta zona, el centro este de Argentina, que es donde trabajamos, donde desarrollamos nuestras investigaciones arqueológicas. De una manera muy resumida, les cuento que el método que estamos utilizando se ejecuta íntegramente dentro de una plataforma GIS, es decir, dentro de un sistema de información geográfica. Y consiste, en primer lugar, en la obtención de un mapa por interpolación de la posición trófica mediante cálculos aplicados a valores de delta nitrógeno 15 de humanos y de una especie de consumidor primario
con una amplia distribución espacial que nos sirve como referencia para construir nuestro nivel de base. El segundo aspecto es la obtención de un mapa temático de los valores de delta carbono 13. Y finalmente, el tercer paso consiste en la combinación de ambos mapas en un mapa funcional que describe al mismo tiempo tanto las diferencias geográficas en la posición trófica como el tipo de ecosistema del cual se extrajeron los nutrientes. Bueno, la metodología la voy a pasar rápido porque ya, sobre todo para la posición trófica, ya ha sido publicada y me extendería demasiado. Pero básicamente construimos bases de datos a partir del análisis de fuentes bibliográficas y la georreferenciación de esos datos y finalmente la construcción y análisis de modelos espaciales. Bueno, para que se den una idea, la muestra total que disponemos, es decir, sin considerar el tiempo, porque acá estamos considerando todas las muestras que tienen valores publicados de delta carbono 13 y delta nitrógeno 15, es de alrededor de 1014 para delta carbono 13 y de 869 para delta nitrógeno 15. Acá vemos discriminados por los puntos amarillo y verde la temporalidad, medida en términos muy amplios, Holoceno tardío en verde y Holoceno medio temprano en amarillo. Como pueden ver, básicamente casi la totalidad de las muestras proviene de los últimos 3.500 o 4.000 años antes del presente. Es decir, que muestras más tempranas son en general raros y mucho más raros aquellas que tengan mediciones de estos valores isotópicos. Bueno, esta es la distribución en un diagrama de dispersión de los valores de delta carbono 13 y delta nitrógeno 15, y que en esta zona más o menos captamos el espectro de variación que uno encontraría si coloca todas las poblaciones humanas dentro de un diagrama de este tipo, porque básicamente la morfología que tiene esta dispersión es la misma. A la izquierda de la pantalla se ven aquellos individuos que han tenido una dieta fundamentalmente terrestre, es decir, con poco consumo de alimentos marinos, básicamente continental, y proveniente de ecosistemas C3, que son la amplia mayoría. Este es un mapa de densidad kernel gaussiana de casos. Y los valores para dietas con una tendencia marina, ustedes ven que tienen valores más altos de delta carbono 13 y también más altos de delta nitrógeno 15. Y aquellas poblaciones con algún grado de consumo de recursos terrestres C4, y típicamente el maíz, por ejemplo, es un recurso C4, es decir, que las poblaciones agricultoras van a tender a ocupar este sector del gráfico. 5 minutos. Bueno, como les decía, esta metodología ya ha sido publicada este año, por lo tanto, en términos de cómo se construyen los mapas de posición trófica, no voy a dar detalles, simplemente les paso para que vean un poco los pasos a seguir. Acá tenemos cómo se construye el mapa de la línea de base, combinando, en nuestro caso, los valores para guanaco, que sería la especie que tiene una distribución geográfica lo suficientemente amplia en el espacio, y la ha tenido en el pasado, como para actuar bien como esa línea de base. Y lo combinamos con las variaciones en los valores del delta nitrógeno 15 de los vegetales de toda esta región. Una vez que uno obtiene el mapa de la línea de base, lo combina con el mapa para los valores de delta nitrógeno 15 de humanos y obtiene un mapa de las posiciones tróficas. En este caso sería un mapa continuo, que a través del proceso de reclasificación uno lo puede discretizar para favorecer también otros cálculos que vamos a ver también que se pueden hacer. Entonces este sería nuestro mapa de las posiciones tróficas de las poblaciones que a lo largo del Holoceno tardío ocuparon este sector de Sudamérica. Tenemos poblaciones con las posiciones tróficas más bajas, que típicamente están situadas más hacia el noroeste, que, bueno, los que son de Argentina sabrán obviamente que es la zona dentro de lo que es Argentina, que ha sido ocupada en el Holoceno tardío por poblaciones con una economía basada en la agricultura, y a medida que nos vamos hacia el sector de Patagonia vemos posiciones tróficas más altas que se corresponden con el consumo de recursos procedientes del ecosistema marino, que son cadenas tróficas más largas, por lo tanto
humanos que consuman recursos marinos van a tener una posición trófica más alta. Estos serían los mapas para el delta carbono 13. También un mapa que primero se lo genera en forma continua y después a través del proceso de reclasificación lo discretizamos, utilizando un valor, acá en este caso de menos 16, que es el que nos diferencia bien las dietas terrestres de tipo C3, que serían las que están ocupando acá este color amarillo, de las dietas tanto basadas en recursos C4 como de aquellas que tienen un componente marino. Bueno, a través de un proceso similar al que les mencionaba antes, combinamos a través de la adición de capas en el GIS del mapa de posiciones tróficas con el delta carbono 13, y acá obtenemos finalmente el mapa de el mapa funcional o trófico. Bueno, lo que representan los distintos colores es, en primer lugar, la posición trófica. El color verde acá es una posición trófica baja, y a medida que nos vamos hacia estos colores más afines al rosado y al fucsia, son posiciones tróficas más altas, que típicamente la encontramos donde hay economías marinas, o donde hubo a través del tiempo economías marinas más estables. Y, por ejemplo, este color amarillo representa una que ustedes ven que es el que tiene una distribución más amplia. Está representando las dietas más típicas de cazadores-recolectores del ámbito pampeano-patagónico, es decir, una dieta basada fundamentalmente en el consumo de recursos animales, como el guanaco, venado, etc. Es decir, que el mapa este es bastante coherente con el conocimiento que tenemos tanto arqueológico como también en algunos casos etnohistóricos. Por ejemplo, la zona de dominio como recurso de los frutos del pehuen, es decir, los grupos que se denominaban pehuenches, están claramente acá indicados por una posición trófica muy baja de un recurso C3. Bueno, esto lo voy a obviar. La ventaja que tiene el tener mapas de este tipo es que nos permiten también ponerlo en comparación con otra información que también está mapeada de una forma similar. Como por ejemplo acá vemos las áreas de alimentación de las 16 principales especies de predadores marinos. Ustedes ven que los humanos se han comportado bastante similares a los grandes predadores marinos en términos de la ocupación y el uso de determinados espacios, sobre todo los espacios más peninsulares dentro del ámbito patagónico. Y sin embargo, acá en la región pampeana, que es donde nosotros trabajamos, a pesar de que ese nicho estaría disponible, no ha sido ocupado por lo menos en el Holoceno tardío. Pero cuando analizamos información procedente de momentos anteriores, se lo paso rápido, del Holoceno medio, ahí vemos que había un consumo, si bien limitado, pero que está presente de recursos marinos. Es decir, que en el Holoceno medio los patrones de ocupación del espacio y también las economías resultantes habrían sido ligeramente diferentes en ciertos ámbitos respecto de los que observamos en momentos más tardíos. Creo que ya me quedé sin tiempo, pero bueno, básicamente lo que les mostré recién es un proyecto que está todavía en desarrollo, podemos perfeccionarlo más, de formas de obtener mapeos a gran escala que nos permiten visualizar mejor la información paleoecológica que disponemos a partir de los datos isotópicos que muchas veces se presentan de manera aislada, como en tablas, etc. Es decir, desagregados de la información espacial y geográfica que tienen. Entonces, a través de estos mapas podemos recuperar eso y generar nuevas interpretaciones y poner en vinculación esa información con otra que también tiene un contenido espacial similar. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Bien, vamos a pasar a la última presentación que la hace Consuelo Huerta y Bernardo Arraza con el trabajo que se denomina Contaminantes del Desierto, evaluación de la presencia de elementos tóxicos en las poblaciones arqueológicas de la costa de Antofagasta. La ponente nos envió su video para presentarlo. Escuchar la presentación.
Buenas tardes a todas, todos y todes. Mi nombre es Consuelo Huerta Molina, soy antropóloga física de la Universidad de Concepción y en conjunto con el doctor Bernardo Reaza Torres les vamos a mostrar parte de lo que fue mi tesis de pregrado, la cual se llama Contaminantes del Desierto, una evaluación de la presencia de elementos tóxicos en poblaciones arqueológicas de la costa de Antofagasta. Esta está enmarcada en el proyecto Fondesit 1170-120. La problemática de esta tesis nace principalmente de la idea de comprender la presencia de contaminantes en el pasado, entendiendo que desde tiempos remotos los seres humanos hemos estado en contacto con dichos elementos. El desierto de Atacama, por otra parte, es una fuente de muchísimos minerales, por lo tanto, pueden haber estado en contacto las poblaciones que habitaron este lugar con algún tipo de elemento tóxico en la zona, tal como sucede con el arsénico en poblaciones prehispánicas ya estudiadas anteriormente, en la zona de Arica principalmente. Por lo tanto, nace el objetivo de conocer la presencia de policontaminantes naturales en poblaciones arqueológicas que vivieron en la costa de la región de Antofagasta. Para comprender de mejor manera el lugar donde vivieron los individuos a lo que vamos a analizar, bueno, ya lo analizamos anteriormente, los límites geopolíticos de la región corresponden al río Loa por el norte y a Taltal por el sur, donde estos límites se encuentran dentro de una zona denominada como Costa Reica, puesto que existe una escasez de recursos hídricos, a excepción del río Loa, donde los individuos tienen que buscar recursos acuíferos, los cuales son conocidos como aguadas normalmente. La geografía de la región es bastante importante, puesto que la cordillera de la costa presenta altitudes de hasta 2000 metros sobre el nivel del mar, donde se forman distintas quebradas y farellones. Existen fallas dentro del lugar, lo que corresponde a la falla de la Formación La Negra, que es bastante conocida, la cual data del periodo Jurásico. Por otra parte, el paleoambiente, diversos autores explican que existen grandes periodos de aridez en la zona y por lo tanto existen distintos cambios, por otra parte, producto del ENSO, en lo que corresponde a la fauna marina. La prehistoria del lugar corresponde a 6 subdivisiones en el arcaico, las cuales están descritas por Salazar et al. 2014, donde existen diversos cambios en los modos de vida y patrones de asentamiento. El arcaico 1 comienza en el 12.000 AP y el arcaico 6 termina en el 1500 AP aproximadamente. Lo más importante que me gustaría destacar de este periodo es el continuo uso de pigmentos rojos y además los tipos de extracción minera en la mina San Ramón 15, la cual sus primeras extracciones datan del periodo del 12.000 AP y luego viene un silencio extractivo para comenzar nuevamente a extraer en el 4.300, lo que correspondería al arcaico 5. Es importante hablar de esta mina puesto que existe cierta tradición extractiva en el lugar, por lo que deja de manera muy importante que incluso individuos muy pequeños pudieron haber estado en contacto con elementos producto de la extracción. Por otra parte está el periodo intermedio tardío y tardío, donde aumentan las rutas de caravaneo. Existe influencia de zonas altas, por lo tanto, incluso de Tiwanaku. Por otra parte, hay gran intercambio de recursos en la zona y existe una cerámica incluso que es propia de la zona, la cual se llama copaca alisado burdo. Incluso individuos comenzaron a trabajar desde la pequeña horticultura. Para comprender de mejor manera los contaminantes que vamos a revisar, una pequeña reseña de esto corresponde a que el arsénico es un metaloide, el cual se puede encontrar en el ambiente de forma tanto orgánica como inorgánica.
De forma orgánica se puede encontrar en la fauna marina, como lo corresponden a los moluscos, gasterópodos, entre otros. De forma inorgánica se puede encontrar en drogas, brebajes y agua. Este puede afectar al sistema nervioso, puede causar malformaciones congénitas, problemas de embarazo, abortos, entre otros. El cadmio, por otro lado, corresponde a un oligoelemento que se encuentra por lo general en conjunto con el zinc, plomo y cobre. Este normalmente está en contacto, los individuos están en contacto actualmente a través de los cigarrillos y en la extracción de minerales. Este además afecta al sistema respiratorio, riñones y huesos. El cobre se encuentra mayormente de forma mineral, como calcopiritas, crisocolas y malaquitas. Es muy complicado encontrarlo de forma metálica, de forma natural. Este es necesario para el ser humano, pero en grandes cantidades y de forma crónica puede llegar a ser muy tóxico, causando la enfermedad de Wilson, el cual puede darse a través de cambios genéticos, anemia, entre otros. Los materiales que se ocuparon y el método para este estudio corresponde a una colección de 25 muestras de costilla de individuos adultos con fechas desde el periodo arcaico hasta el PIB. Estas muestras de costilla se encontraban alojadas en la Universidad de Concepción, y el método para la determinación de los elementos corresponde a la fluorescencia de rayo X por reflexión total. Esta es una técnica de espectrofotometría, la cual para realizarse en hueso al menos, nosotros lo que hicimos fue realizar un proceso de molienda con mortero de ágata, el cual para evitar contaminación cruzada fue limpiado 2 veces, una con agua potable corriente y la segunda con agua milicú. Luego se utilizan aproximadamente 20 miligramos de costilla ya pulverizada en una solución de tritón X100 al 1% galio y hepta, el cual después es llevado al vórtex por 5 minutos a 1000 revoluciones por minuto. Es importante entender que esto después se deposita en un disco de cuarzo, se depositan aproximadamente 5 microlitros, los cuales son secados por 5 minutos a través de luz roja. El equipo a utilizar fue de TXRF claramente, fue un Brunker S4 T-Star, el cual para analizar la cantidad y los gráficos que entrega el programa fue ocupado el SD2 Picofox. Los resultados corresponden a que durante el periodo arcaico la mayoría de los individuos, no bien la mayoría, todos los individuos que analizamos se encontraron intoxicados por alguno de los metales. En cambio, en el periodo formativo existen ciertas diferencias, principalmente en la cantidad de individuos intoxicados tanto por arsénico como por cadmio, donde ahí bajan los niveles, mientras que en cobre están todos los individuos intoxicados por este elemento. En el caso de la división por zonas, porque decidimos dividirlos por zonas, puesto que hay una diferencia de aproximadamente 400 kilómetros entre cada zona, que corresponde al norte de la bahía de Mejillones y al sur de la bahía de Mejillones, donde a pesar de que en el arsénico se nos muestra una mediana ligeramente similar, el caso de la mediana en el cadmio es bastante diferente, al igual que en el cobre. Por otro lado, en los individuos determinados por sexo, el arsénico se comporta de manera similar, mientras que en el caso del cadmio, la mayoría de los individuos están intoxicados son masculinos, y en el caso del cobre, la mayoría de los individuos intoxicados corresponden a femenino. A modo de cierre y conclusión, es importante comprender que en temas de zona geográfica, los individuos de la zona sur se vieron muchísimo mayor afectados en temas de elementos de arsénico y cobre, mientras que en la zona norte estaban mayormente intoxicados por cadmio. Estas zonas, como bien dije anteriormente, están separadas por aproximadamente 400 kilómetros. Y probablemente la intensidad de utilización de recursos fue muchísimo diferente,
puesto que el arsénico de las aguadas en calidad en el norte puede ser mucho más malo o mucho mejor que en el sur. En el caso de los periodos, los individuos del periodo arcaico estuvieron todos expuestos a estos elementos y por lo tanto también se encontraron todos intoxicados con este elemento. De todas maneras, es muy importante intentar realizar una nueva muestra con mayor cantidad de individuos, al menos en este periodo, y por otra parte, una diferenciación en el tema de diferenciación por sexo. El arsénico afectó de manera similar a toda la población, lo que probablemente nos esté hablando de un arsénico que se encuentra de forma ambiental. Entonces, sería importante también realizar estudios a las aguadas de la zona y a los pigmentos por otra parte. En el caso del cadmio, los individuos más altos se encontraron en los masculinos, y como nombré anteriormente, en la mina San Ramón 15, probablemente por estos temas de tradición extractiva, quizás estos individuos masculinos se encontraron desde muy pequeños en contacto con dicho elemento. Por lo tanto, la exposición pudo ser crónica en el tiempo, y por lo tanto por eso son tan altos las concentraciones de cadmio al menos. En el caso del cobre, también es bajo la idea de la especialización en la extracción y utilización de recursos. Entonces, desde este lugar nos deja con esta apertura de mira hacia también realizar una nueva versión de esta investigación con muchísimos más individuos y entender también el aspecto de los biocontaminantes en la zona, en la región, puesto que anteriormente no se había realizado un estudio de este carácter, lo que también como abre un poco la perspectiva a los estudios arqueométricos, al menos en Chile. Agradecer al proyecto Fondesit 1170-120, agradecer a los directores del webinar también, al profesor Bernardo Arriaza Torres, al profesor Pedro Andrade Martínez, al Departamento de Química Analítica de la Universidad de Concepción y a los distintos Fondesit que facilitaron las muestras de dichos individuos. Y gracias a ustedes por haber estado escuchándome y estando aquí en el webinar durante esta tarde, un poco caluroso al menos acá en Santiago de Chile. Saludos a todas y todes y muchísimas gracias por estar aquí. Bien, vamos a dar paso a las preguntas. Vamos a ver las preguntas. No sé si tenemos preguntas por parte de los demás miembros de la mesa. Yo tengo unas preguntas para Gustavo, pero antes quisiera saber si hay alguna pregunta para Agustina. Bien, mi pregunta para Gustavo se relaciona con el muestreo que han hecho de los resultados de isótopos estables en la parte sur. Si ustedes han podido llegar a discriminar las muestras que proceden de los primeros molares, ya que pues en el primer molar quedaría la huella isotópica de la lactancia materna que nos pone en otro nivel trófico. Sí. No, lo que presentamos acá en esta muestra, eliminamos a todos los individuos subadultos, digamos, que están en la edad de lactancia, para evitar el posible, digamos, aumento en un valor que en realidad no se corresponde con la media de la población, sino que es por el tema de la lactancia, que ahí el lactante está en un nivel trófico por arriba de la madre. No, en esta muestra que presentamos eliminamos todos aquellos casos de posibles lactantes. Y obviamente dependemos, no es un muestreo que hagamos nosotros, dependemos de los datos que están publicados. Calculá que para una extensión geográfica tan amplia, obtener esa cantidad de muestras no puede ser posible por parte de un único proyecto, sino que es a partir de
la información publicada de múltiples autores, de múltiples proyectos a través de los últimos 20, 25 años. O sea que la limitante, digamos, cuando uno quiere encarar un trabajo, digamos, en esa escala, es el tema de que uno tiene que necesariamente recaer en información no generada por uno mismo. Eso es un problema, bueno, hay varios problemas que se derivan de esto, como un muestreo también geográfico o un muestreo espacial no del todo parejo, lo cual trae problemas a la hora de generar los mapas, pero bueno, hay ciertas cosas que se pueden corregir. Pero la información no es, la información primaria de base, salvo en algunos casos puntuales, no es generada por nosotros, sino es a partir de los datos que están publicados. Pero yendo a tu pregunta, no hay individuos que estén en edad de lactancia que hayan formado parte de nuestra muestra para no meter ruido innecesario en el análisis. Bien, muchas gracias por la aclaración. No sé si alguien más tenga alguna inquietud, alguna pregunta. No tenemos preguntas del Facebook, pero no sé si alguno de los demás ponentes tenga alguna inquietud. Bueno, entonces agradezco muchísimo su participación en este espacio. Creo que hemos tenido la oportunidad de ver diferentes momentos de lo que es el resultado de la interacción de los seres humanos con el medio ambiente. Muy interesante las ponencias de ecología humana, de antropometría, las otras ponencias que nos hablaron de los estudios de fitolitos también. Ay, acabo de recordar una pregunta que tengo para Gabriela y para Agustina. Si tuvieron la oportunidad de observar en el cálculo dental restos de insectos que sugieran entomofagia. No, en las muestras que analizamos por el momento no han aparecido restos de insectos. Sí, otro elemento que no es resto vegetal, puedo nombrar minerales, que incluso de un color celeste como un pigmento, y bueno, y después fibras vegetales. Por el momento no han aparecido restos de animales. Y no está indicado generalmente en la bibliografía la presencia de insectos o de fragmentos de insectos en este caso. Pero la idea es aumentar la muestra e incluso usar el microscopio electrónico de barrido como para ver con mayor detalle el conjunto de muestras, no solo fitolitos y granos de almidón. Bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar, por sus trabajos, por compartirlos, por socializar sus resultados. Ahí vamos viendo posibles rutas que podamos seguir para estudios que también tienen como poblaciones con poca representación en términos de número de individuos. Por eso creo que nos vemos abocados a acudir a más proxies y relacionar más los resultados que tenemos a partir de pocos individuos con lo que hay en el ambiente. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando por el Facebook Live, a los organizadores, a Carla y a Naomi, que son dos estudiantes de la Universidad Católica del Perú, que nos han estado acompañando y nos han estado apoyando fuertemente con toda la logística. Y a John de la Universidad Católica también, que estuvo organizando toda la logística del espacio y de la presentación. Muchas gracias y hasta luego.